Hola, hoy hablaremos de la corriente eléctrica, cuáles son sus características principales, cómo se mueve dentro de un circuito, cuál es su sentido, el real, el convencional, cuántos tipos de corrientes existen, corriente continua, corriente alterna y sobre todo veremos las tres magnitudes más importantes de la corriente, como son la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. Claro, todo esto dentro de una clase de Zoom. Empecemos. Bueno, jóvenes, hoy día vamos a avanzar el capítulo 6, que corresponde a la electricidad, la corriente eléctrica. Bienvenidos a este curso. Bueno, vamos a empezar con la clase Introducción a la electricidad. Y nos preguntamos, ¿qué es la electricidad? Bueno, existen muchísimos conceptos, que es la propiedad de ciertas partículas, una forma de energía, es el conjunto de fenómenos, y todo esto pues nos parece medio raro y nos llena la cabeza. Entonces empecemos por el principio, empecemos por el átomo. Ya hemos visto que el átomo está compuesto por un núcleo donde están los protones y los neutrones, y en la envoltura están girando los electrones, ¿verdad? Cuando estos electrones logran salir de la órbita, dejan atrás un hueco. Y este hueco es el que tiene que ser llenado por otro electrón. Pero cuando sale un electrón, decimos que se ha producido la electricidad. Existen varias maneras de poder sacar un electrón de su órbita. Uno es a través de la aplicación de un campo magnético, otro es a través de la fricción. Podemos aplicar calor al átomo y va a salir un electrón. Una reacción química, existe la presión y existe la luz solar también. ¿Cómo es que esto se procede? Veamos. Un electrón sale del átomo y deja un hueco, decíamos. Ese hueco tiene que ser llenado por otro electrón. Entonces, prácticamente lo que hace el electrón es pasar de un átomo al otro. Sale de un átomo y va hacia el otro hueco del otro átomo, y así sucesivamente. A este movimiento de electrones se llama flujo de electrones. Y vemos que los electrones se van moviendo de un átomo a otro átomo. Entonces veamos, ¿cómo se produce la corriente eléctrica? Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Los electrones están girando por la parte de afuera del átomo, en lo que se llaman órbitas. Esos electrones son precisamente los que producen el fenómeno de la corriente eléctrica. Tenemos que robar algún electrón de estos átomos para producir corriente eléctrica. Si de alguna forma le robamos un electrón al átomo de un material, este se quedará con un hueco. Como a los átomos no les gusta tener huecos, le robará un electrón al átomo de al lado y ahora será este último el que tendrá un hueco, por lo que le robará un electrón al que tiene a su lado y así sucesivamente. Nuestro problema es robar electrones para tener corriente eléctrica o tener un cuerpo que le sobren electrones, otro que le falten y unirlos por un conductor, que será el camino por el que los electrones que sobran irán a donde hay falta de ellos. En consecuencia, necesitamos tener un cuerpo con carga positiva, es decir, con átomos que le falten electrones, a un lado y a otro lado un cuerpo con carga negativa, que le sobren electrones. Si ahora los unimos con un material conductor, es decir, un material que por él pasen o se muevan los electrones fácilmente, como es el caso del cobre, ya tenemos la solución. Como se puede observar, para generar la corriente eléctrica necesitamos una diferencia de carga, o lo que se llama diferencia de potencial, que en tecnología se conoce con el nombre de tensión o voltaje. Mientras mantengamos esa diferencia de potencial o tensión, tendremos corriente eléctrica. Precisamente los generadores eléctricos son los que generan o son capaces de mantener una tensión en sus bordes o extremos. En conclusión, para tener una corriente eléctrica necesitamos una tensión entre dos puntos, tensión que generan y mantienen los generadores eléctricos. Tengamos en cuenta que en un enchufe en nuestra casa tenemos tensión. Solo tendremos corriente eléctrica cuando enchufamos un receptor en él, es decir, en sus dos bordes, donde tenemos diferencia de potencial o tensión. Pero además, para que puedan moverse los electrones, debemos tener un circuito por el que se muevan o circulen.
Además, este circuito debe ser un circuito cerrado para que estén moviéndose a través de él sin parar. Este circuito sería lo que se llama circuito eléctrico. Al mirar los efectos, notamos que la corriente eléctrica es tan importante porque al moverse electrones por determinados aparatos, estos producen efectos muy útiles para el hombre. Por ejemplo, si movemos electrones por un filamento, es decir, por un hilo conductor de wolframio o tungsteno, resulta que este filamento produce luz. Pero hay muchos más efectos de la corriente eléctrica, efectos en el sonido, movimientos en motores, en el electromagnetismo, etc. Ahora, es importante recordar que hay dos tipos diferentes de corriente eléctrica, dependiendo cómo sea el movimiento de los electrones. Existe corriente continua y corriente alterna. Y esta es la forma en cómo se produce la corriente eléctrica. Pero antes de ver esta diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua, vamos a ver primero estos tres conceptos: la intensidad de corriente, la tensión o voltaje y la resistencia. Estos tres son los más importantes dentro de lo que es la electricidad. Vienen dados por la ley de Ohm. Existe una relación entre la intensidad, que es la corriente, que se denota por I, el voltaje con V y la resistencia con R. Veamos entonces qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, si ustedes se fijan, son electrones que se están moviendo desde un punto hacia el otro punto. Aquí tenemos a la izquierda un negativo que corresponde a esta pila que está en la parte de abajo, y estos electrones son los que son atraídos por este positivo, por lo tanto están moviéndose en el sentido horario. Repito, atraídos estos negativos por este borne positivo. Esto que tenemos dibujado aquí arriba simplemente es un conductor que está ampliado, ¿verdad? Es un mismo conductor, solamente que está más grande, para que podamos ver qué está pasando con los electrones en su interior. Entonces, ¿qué es la corriente? Es este movimiento de electrones libres. Llamamos flujo de electrones libres. ¿Y por qué se mueven estos electrones? Eso vamos a ver enseguida. Existe además dos tipos de movimiento de los electrones. Está el flujo convencional y está el flujo de electrones que se llama, o el flujo real. Inicialmente, los científicos de la época antigua se dieron cuenta que existía un movimiento de los electrones y todos pensaron que se movían de positivo hacia negativo. Vale decir que en esa época todavía no sabían que los que se movían eran los electrones. Simplemente sabían que había un movimiento y pensaron que era desde un punto positivo hasta un punto negativo. Con el tiempo se fueron dando cuenta de que fue al revés. Y vamos a ver enseguida también por qué. Fue Benjamin Franklin el primero que se dio cuenta que se movía algo y era de positivo a negativo. Esta fue la teoría que Benjamin Franklin lanzó. Repito, desde un polo positivo se movía algo hacia un polo negativo. Durante muchísimos años, todos los científicos de la época manejaron este movimiento, que algo se movía de positivo a negativo. Sin embargo, después, cuando se dieron cuenta todos de que existían estos átomos y del átomo salía algo y se movía hacia otro átomo, en este caso, este átomo que está a la derecha está positivo porque le falta un electrón, entonces se dieron cuenta que ese algo era un electrón y se movía hacia un positivo. Por lo tanto, esa primera impresión que tenían se cambió y se dieron cuenta que no iban de positivo a negativo, sino que se movían de negativo hacia positivo. Esta es la corriente, más bien la dirección real de la corriente, que se llama flujo de electrones. Los electrones se mueven hacia el positivo. Y fue una revolución total. Todos dijeron, wow, o sea que estábamos equivocados. Ahora, ¿qué hacemos? Hemos escrito tantas cosas y tenemos que desdecirnos, tenemos que decir lo siento. Hicieron más investigaciones y se dieron cuenta de que no pasaba nada, de que esta otra teoría de Benjamin Franklin también podía funcionar, que no afectaba en nada. Entonces dijeron, bueno, para no hacer ninguna rectificación ni nada, quedaremos nosotros en una convención, dijeron, quedaremos
en que la corriente va a ir de positivo a negativo. Y desde esa época hasta ahora, la corriente va de positivo a negativo. Eso tiene que quedar bien claro. Esa es la dirección de la corriente por convención. Se hizo una convención y se quedaron entre los científicos que desde ese día la corriente tenía que ser de positivo a negativo. La dirección real es al revés, de negativo a positivo. Los electrones se mueven de negativo a positivo, pero quedaron que la corriente se va a mover como si los electrones fueran de positivo a negativo. Bien, con eso en mente podemos pasar a qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, dicen que es el flujo de electrones a través de un circuito. Para entenderlo mejor, podemos imaginarlo como un coche circulando en una carretera. El movimiento es la corriente. Este es un circuito y este es el coche que está girando y tiene que haber un camino cerrado para que la corriente circule. Si en algún momento este circuito estuviese abierto, no existiría el movimiento de electrones, en este caso del auto. La tensión o voltaje. Decíamos a un principio que por qué se mueve la corriente. Vamos a ver. Aquí tenemos reflejado un circuito en el que existe un flujo. En este caso estamos viendo que de negativos se está moviendo, pasa por esta carga, que en este caso puede ser una lámpara, un foco, puede ser un celular, una computadora, cualquier cosa que quiero que funcione con la corriente. Y luego retorna al mismo lugar. Estos electrones que se están moviendo de un negativo hacia un positivo necesitan algo para moverse. ¿Por qué se mueven? Porque existe una diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? Es esto que estamos viendo aquí, un negativo y un positivo. En simbología, esta raya pequeñita y esta raya grande paralelas significan que es una pila. La raya pequeñita siempre tiene polaridad negativa y la raya más grande tiene polaridad positiva. Cuando existe un negativo y un positivo, existe una diferencia de potencial. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Hay alguien que está entrando. Además, voy a hacer otra cosita más. Voy a esperar que ingresen estos dos más, porque mientras esté la presentación no puedo dejarlos ingresar. Y voy a aprovechar para... Tenemos 10 minutos y ojalá podamos terminar en 10 minutos. Y si no, ya saben, vuelven a entrar. Voy a aprovechar para... hacer otra cosita más que tengo por aquí. ¿Dónde estamos? Otra vez voy a chipar. No se me desespere, no se me desespere. Bueno, si no se puede, no se puede. Sigamos. Voy a empezar de cero para ver si puedo engancharme. Si pude. No, no pude. Lamentablemente no pude. En su interior, la capa... Por aquí estábamos. Aquí. Exactamente aquí. Bueno, veíamos este circuito que es el de voltaje. ¿Y por qué no puedo? Qué macana. A ver. Sería lindo que pueda. Quiero sacar otra cosita más. Qué busera. Ya lo había practicado y todo.
A ver si puedo ingresar de nuevo de cero. Qué pena. No voy a poder. ¿Ven el video, verdad? Hola, ¿ven el video? Sí. 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 20, tensión, ¿verdad? Tensión, dice. Sí, exactamente. Bueno, Ahí donde... retomemos entonces. Decíamos que existe la corriente eléctrica gracias a que se tiene que generar esta diferencia de potencial. Y en este caso lo que genera, lo que nos da esa diferencia de potencial es una pila que tiene un polo negativo y un polo positivo. Vamos a hacer se llama símil, una similitud con lo que sucede con el agua. Si nos fijamos nosotros, acá tenemos un tanque donde está acumulada el agua que sale por una cañería y por gravedad hace girar, en este caso lo que llamamos carga, que puede ser una turbina. Luego el agua se deposita acá y va a terminarse el agua del tanque, por lo tanto ya no va a girar nada porque no va a existir flujo de agua. Todo el agua se va a acumular aquí abajo. Por lo tanto, para que exista flujo de agua, tiene que existir algo. En este caso, una bomba que eleve nuevamente el agua, que pase desde abajo hasta arriba para que pueda circular nuevamente. ¿Y esta bomba qué es? Sería la diferencia de potencial. Si no existiría la bomba, no existiría este flujo continuo de agua para que haga mover la turbina. Voy a empezar a mezclar los términos. Si no hubiese esta diferencia de potencial, no hubiese la bomba de agua, no habría corriente, por lo tanto no se encendería ni el foco ni movería esto. Por lo tanto, para que exista corriente, tiene que haber necesariamente una diferencia de potencial. Si ustedes se fijan, no hemos cambiado prácticamente nada con el dibujo anterior. Tenemos la diferencia de potencial, donde está moviéndose la corriente y hace que se mueva, en este caso, la turbina o el foco, ¿verdad? Entonces, para que exista corriente, tiene que haber diferencia de potencial. Si no, no existiría corriente. Vamos a ver a continuación con un ejemplo más claro cómo es esto de la tensión o la diferencia de potencial. Se dice que el voltaje es la fuerza que empuja a los electrones para que fluyan a través del circuito. Esto es importante. El voltaje es la fuerza que empuja a los electrones. Vamos a suponer ahora que la plancha azul es el voltaje. El voltaje en este caso está horizontal, por lo tanto el electrón no va a moverse a ninguna parte, por lo tanto no va a haber corriente. Si suponemos que el voltaje es la pendiente, para que exista corriente tendría que inclinarse. Una vez que se ha inclinado, ya podemos decir que hay una diferencia de alturas o diferencia de potencial, por lo tanto aquí sí va a existir movimiento de electrones. Pero la velocidad va a ser menor respecto a esta otra inclinación. Cuando se inclina más, la corriente o la velocidad de corriente va a tener un mayor velocidad. Por lo tanto, estamos diciendo que el voltaje es la fuerza que hace mover los electrones. Mientras mayor sea la inclinación, mayor va a ser el voltaje y mayor va a ser la corriente. Si no hay voltaje, si no hay diferencia de potencial, no hay corriente. Cuanto menor sea el voltaje, menor la corriente. Cuanto mayor sea el voltaje, mayor la corriente. Entonces, lo primero que estamos viendo, la primera gran cosa que estamos viendo aquí, el elemento más importante es que la corriente es el movimiento de electrones y este movimiento de electrones se debe exclusivamente a la presencia de una diferencia de potencial, de un voltaje o tensión. Si no hay voltaje, no hay tensión, no hay corriente. Pasemos finalmente a al tercer elemento, que es la resistencia. En la resistencia tenemos acá un conductor que está ampliado también, en el que se están moviendo electrones,
y en esta parte central tenemos una sección menor, Por lo tanto, los electrones van a tener gran dificultad de poder circular por esta pequeña sección. La resistencia es lo que se simboliza con estas líneas aserradas en forma de sierra, se mide en ohms y se representa por esta letra griega omega. En esta representación vamos a ver más claramente cómo los electrones tienen que pasar por esta sección mucho más pequeña, más delgada, y cuando los electrones intentan pasar por esa sección, pues se frotan, se apechugan y se van friccionando entre sí, por lo tanto generan muchísimo calor. Por eso es que cuando la corriente pasa por una sección pequeña, por una resistencia, estos provocan y producen calor. Esto es lo que vemos en las resistencias de la ducha, en la cocina eléctrica o en todo lo que funciona a corriente. La corriente pasa a través de resistencias y esta resistencia produce gran cantidad de calor. ¿Qué estamos acá también indicando? Otra cosa importante. ¿Qué es la resistencia? La resistencia va a ser un dispositivo que se opone al paso de la corriente. Aquí la corriente a la izquierda circulaba sin problemas. Cuando se introduce esta resistencia, pues disminuye la cantidad de corriente que hay. Por lo tanto, la resistencia disminuye el paso de la corriente. Es como si nosotros estuviéramos en una carretera y queremos limitar la velocidad de los autos, ¿qué ponemos? Un rompemuelles. El rompemuelles va a hacer que la velocidad de los autos disminuya. La resistencia hace que la cantidad de corriente disminuya. Son los tres elementos importantes que tenemos en un circuito: resistencia, voltaje y corriente. Ahora sí podemos ver cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor que permite el flujo de electrones en su interior. Fíjense ustedes aquí que tenemos aquí abajo una batería, una pila con polo positivo y polo negativo. ¿Qué van a hacer los electrones? Van a salir de este lugar negativo y van a moverse atraídos por este positivo. Van a hacer este recorrido, que se llama recorrido horario en este caso. Van a ir de la izquierda hacia la derecha, ¿verdad? Ese es el recorrido de los electrones, está representado acá. Pero si se fijan ustedes, la corriente está al revés. La corriente está yendo de positivo a negativo. Y esto simplemente es que ustedes en su cabecita puedan sacar la diferencia. Muchas veces se confunden. Dicen, si los electrones están yendo a la derecha, ¿por qué la corriente va a la izquierda? Simplemente lo que les explicaba, por conveniencia. Es la corriente convencional. Repito, los científicos se reunieron y dijeron, bueno, nos hemos equivocado, pero no importa. Igual no altera ningún cálculo y es como si la corriente fuera al revés. Entonces ellos decidieron que la corriente se los represente al revés de lo que en realidad sucede. Eso tiene que quedar claro. ¿Ya? Sigamos. La capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica. Dentro del material conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos, en función de lo cual se pueden distinguir dos tipos de corriente. Primera, corriente continua. El flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, generalmente se designa con las siglas DC. Segundo, corriente alterna. El flujo eléctrico se da en dos sentidos y se suele designar con las siglas AC. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las baterías, pilas, dínamos generan corriente continua. Vamos a mirar primero la corriente continua o DC. En la naturaleza, la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida. Solo es generada por algunos animales y en algunos fenómenos naturales como los rayos. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor.
pero esto se daba en un solo sentido, pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua, un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX. Miremos ahora la corriente alterna o AC. A finales del siglo XIX, otro científico, Nikola Tesla, trabajó en el desarrollo de la corriente alterna buscando sobre todo poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente continua. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, Tesla utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido de flujo de electrones. Se produce así la corriente alterna. El cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se mide en Hertz, unidad que es igual a ciclos por segundo. Esto quiere decir que en una corriente alterna de 60 Hz se producen 60 ciclos por segundo. En un ciclo, los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original, es decir, se dan 2 cambios de sentido por ciclo. En una corriente alterna de 60 Hz, por tanto, el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo. La corriente alterna permite, entre otras muchas cosas, que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde esté el polo positivo y el negativo del enchufe. Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones tienen que colocar siempre el polo positivo y el negativo en una posición concreta. Otra gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje. El voltaje es la medida de la tensión eléctrica. Cada batería está diseñada para producir corriente continua con un cierto nivel de voltaje. Así que desde el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. La corriente alterna, sin embargo, se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir o bajar la tensión de salida según las necesidades, lo que permite el transporte a una distancia mucho mayor. Ahora vamos a mirar los transformadores. Los transformadores son utilizados en todo circuito eléctrico que necesite ajustar la tensión de la corriente eléctrica que fluye por él, ya sea un ajuste a la alza o un ajuste a la baja. Por ejemplo, una central eléctrica produce electricidad con un voltaje muy alto para que pueda viajar a grandes distancias y se regula a la baja en transformadores cercanos al destino final, como hogares o empresas, hasta la tensión adecuada para su consumo. La corriente también se puede transformar de corriente alterna a corriente continua y viceversa a través de un adaptador o inversor del voltaje, similar a los que se utilizan en los cargadores de batería de un ordenador portátil o de un smartphone. El cargador se conecta a la red doméstica que utiliza corriente alterna y es transformada en corriente continua antes de llegar al dispositivo. Bien. Prácticamente hemos terminado, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es entonces la corriente continua y qué es la corriente alterna? Veamos, la corriente continua, llamada también corriente directa, tiene estas representaciones. La corriente continua se representa por esta recta porque no varía su intensidad, mantiene constante. En cambio, la corriente alterna, para empezar, cambia de positivo a negativo. Y además que no es constante, sino que empieza de cero, llega hasta su valor máximo y vuelve a bajar a cero y pasa a ser negativo. El máximo negativo vuelve a cero y así sucesivamente. Cuando se representa simbólicamente la corriente continua o corriente directa, se representan por estos 2 símbolos, una raya horizontal y otra raya encima también horizontal. En cambio, la corriente alterna se representa con una raya y una sinusoide como simbología. Veamos nuevamente qué es la corriente directa o la corriente continua. Vemos que los electrones una vez más salen del polo negativo y dan una vuelta pasando por el foco y llegan nuevamente al polo positivo. Si nos fijamos en un instante, los electrones van hacia la derecha
Y en el siguiente instante los electrones siguen yendo hacia la derecha y en el tercer instante los electrones siguen yendo a la derecha, es decir, mantienen un mismo sentido. No cambia el sentido de la corriente cuando es corriente continua. En cambio, en la corriente alterna, estos cambios de sentidos se van a hacer constantes, dijimos 50 veces en un segundo. En un momento va a la derecha y en otro va a la izquierda. Y la representación ya es esta sinusoide. Si vemos a la derecha, en un primer instante los electrones van a la derecha y en el instante 2 los electrones están yendo a la izquierda. Van cambiando constantemente 50 veces por segundo. Esta es la representación gráfica de una corriente continua y una corriente alterna. ¿De quién depende eso? Del voltaje, de la fuente de voltaje. Si es una pila, entonces los electrones no van a cambiar su sentido. Si en cambio yo pongo un alternador, su nombre indica alterna, entonces va a producir un voltaje con sus polos que van a cambiar de positivo a negativo constantemente, por lo tanto la corriente también va a cambiar su sentido 50 veces por segundo. La corriente continua, llamada también CC, vamos a ver en este circuito, si nos fijamos, los electrones circulan en un mismo sentido, no cambian. En cambio, una vez más, repetimos, la corriente alterna, llamada CA, va a cambiar constantemente el electrón. Es decir, el electrón no da el circuito completo, pero no importa, hace el trabajo. Y aquí vemos una vez más este cuadro, este gráfico en el que el electrón va cambiando su polaridad. Eso es todo, muchachos, por hoy día. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo espero que se haya entendido. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Ya, ingeniero. Ya, ingeniero, gracias. Hasta luego.